Elisa pasó los dedos por la última superficie que quedaba en la casa, la encimera de la cocina, sintiendo el frío del mármol bajo sus yemas, un frío que parecía haberse metido en sus huesos. El eco de sus pasos en las habitaciones vacías era un recordatorio constante de todo lo perdido. El banco se lo había llevado todo, todo. El olor a polvo y a ausencia reemplazaba el aroma a café que su marido, antes de enfermar, preparaba cada mañana. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón apretarse en un nudo doloroso. 6 meses. 6 meses desde que él se fue, y la montaña de deudas médicas del cáncer se había tragado su vida entera. Miró el sobre arrugado sobre la encimera. Notificación de desahucio. Final. Mañana tendrían que estar fuera. Mañana. Una palabra que sonaba como una sentencia de muerte. Sintió la náusea subirle por la garganta, pero la reprimió. No podía permitirse derrumbarse, no delante de ellos. Sus 2 hijos, Lucas y Sofía, dormían en un colchón en el suelo, ignorantes del abismo que se abría a sus pies. Abrió su viejo monedero de cuero agrietado, un regalo de aniversario de tiempos más felices, y volcó su contenido sobre la fría encimera. El sonido metálico y seco de las monedas resonó en el silencio sepulcral de la cocina. Un billete arrugado de 20, otro de 10, y un puñado de monedas sueltas. Las contó y recontó, como si la repetición pudiera mágicamente multiplicar su valor. 50 euros, 50 euros y 35 céntimos. Eso era todo lo que se interponía entre su familia y la calle. Un frío helado le recorrió la espalda, más cortante que el viento que se colaba por la ventana mal cerrada. 50 euros. No era suficiente ni para una semana de comida decente, y mucho menos para el alquiler de una habitación miserable. Escuchó la respiración suave de sus hijos desde el otro cuarto, Sofía de 6 años, con sus rizos dorados, y Lucas de 8, que ya empezaba a entender que algo iba terriblemente mal. El estómago de Elisa se retorció, no de hambre, sino de una vergüenza ardiente. Se sentía una fracasada, una madre incapaz de proteger a sus cachorros. Sus ojos se posaron en la única caja de cartón que no estaba vacía. Dentro, junto a unas pocas fotografías descoloridas, yacía un fajo de papeles amarillentos, la herencia de un tío abuelo al que nunca conoció, un hombre solitario que había muerto hacía décadas. No era dinero ni joyas, era una escritura, un terreno rural abandonado en Extremadura, a cientos de kilómetros de distancia. En el centro de la propiedad, según los documentos, se erigía un viejo granero. Un granero. Elisa casi se rió, un sonido seco y amargo que murió en su garganta. ¿Un granero en ruinas? ¿Esa era su salvación? Recordaba a su madre mencionarlo una vez, hablando de un pariente excéntrico y de una tierra que no valía nada. Pero ahora no era nada. Ahora era un techo potencial, por precario que fuera. Era la única posesión que el banco no había podido tocar, la única ancla en un océano de deudas. La idea era aterradora, mudarse al medio de la nada, a un lugar que probablemente se estaba cayendo a pedazos, pero el terror de la calle era infinitamente mayor. La decisión, una vez tomada, se asentó en su estómago como una piedra. No había alternativa. Pasó el resto de la noche metiendo sus escasas pertenencias en su viejo coche. Ropa gastada, un par de mantas, la caja con los documentos y las fotos, y su máquina de coser. La vieja Singer de su abuela era su única herramienta, la única habilidad con la que podría, quizás, ganarse la vida. Sintió el metal frío y pesado mientras la levantaba con cuidado. Pesaba tanto como su futuro incierto. Al amanecer, despertó a los niños con una suavidad que no sentía. Lucas la miró con ojos demasiado serios para su edad. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elisa sintió un nudo en la garganta. «A una aventura», mintió, forzando una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. «Vamos a vivir en el campo». Sofía, todavía medio dormida, se acurrucó contra ella, buscando un calor que Elisa sentía que ya no podía dar. Los metió en el coche, les abrochó los cinturones y cerró la puerta de su casa por última vez, sin mirar atrás. La llave cayó en el buzón con un sonido metálico y final. El coche se alejó por las calles vacías de la ciudad que despertaba. En el espejo retrovisor,
Elisa vio cómo las luces de su vida anterior se hacían más y más pequeñas hasta desaparecer por completo. Delante, solo la oscuridad de la carretera. Los niños se quedaron dormidos de nuevo en el asiento trasero, sus cabezas apoyadas una contra la otra. El silencio en el habitáculo era denso, pesado, roto, solo por el zumbido monótono del motor. Elisa apretó el volante con las manos sudorosas. Cada kilómetro la alejaba de todo lo que había conocido y la acercaba a un destino que era una apuesta desesperada. Condujo durante horas, impulsada por una mezcla de cafeína barata y puro pánico. Su corazón latía con un ritmo sordo y pesado, un tambor que marcaba el compás de su desesperación. Iba hacia un granero en ruinas, con 50 euros y 2 hijos. No era una esperanza, era el último suspiro antes de ahogarse. ¿Podrá una mujer sola, en el punto más bajo de su vida, encontrar la fuerza para reconstruir su mundo desde las cenizas? Suscríbete y activa las notificaciones, porque esta historia de supervivencia apenas ha comenzado. El viaje fue una larga y silenciosa procesión a través de una España que se desperezaba bajo el sol de la mañana. Atrás quedaba la silueta gris de la ciudad, un fantasma de la vida que se habían visto obligados a abandonar. Elisa conducía con una concentración febril, sus nudillos blancos apretados al volante. Para los niños, intentó tejer un cuento de hadas. «Es una casa de campo, como en los libros», les decía, su voz forzadamente alegre. «Tendremos un jardín enorme para plantar tomates y Sofía podrá tener un gato». Lucas, desde el asiento trasero, miraba el paisaje cambiante con una seriedad que no correspondía a sus 8 años. Él sabía que no era una aventura, sentía el peso del miedo de su madre, una corriente subterránea que ni las sonrisas más brillantes podían ocultar. La frágil esperanza de Elisa era una pequeña llama parpadeante en la oscuridad, la idea de que tener un techo, cualquier techo, era mejor que la nada absoluta. Quizás, solo quizás, podrían empezar de cero, lejos de las deudas y los recuerdos dolorosos que acechaban en cada esquina de la ciudad. A medida que los kilómetros se acumulaban, el asfalto gris dio paso a carreteras secundarias bordeadas de olivos y encinas. El aire que entraba por la ventanilla abierta cambió. Ya no olía a contaminación y asfalto caliente, sino a tierra seca, a jara y a la promesa de un calor implacable. Elisa respiró hondo, tratando de absorber esa nueva realidad. Por un instante, se permitió creer en su propia mentira. Imaginó sus manos en la tierra, el olor de las verduras frescas, el sonido de las risas de sus hijos resonando en un espacio abierto, libre de las paredes opresivas de su antiguo apartamento. La máquina de coser, asegurada en el asiento del copiloto, era un recordatorio tangible de su única habilidad. Con ella, podría remendar ropa para los vecinos, ganar unas monedas, sobrevivir. La esperanza, aunque delgada como un hilo, la impulsaba hacia adelante, a través de un paisaje cada vez más salvaje y solitario. Cada giro de la rueda era un acto de fe desesperada, una apuesta contra un destino que hasta ahora solo le había mostrado su cara más cruel. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo el interior del viejo coche en un horno. El zumbido monótono del motor era la única banda sonora, aparte de las preguntas cada vez más insistentes de Sofía. «¿Falta mucho, mamá? Tengo sed». Elisa sintió una punzada de pánico al mirar el indicador de gasolina, peligrosamente cerca del rojo. Había gastado los últimos euros en llenar el depósito esa mañana. Ahora, su monedero estaba literalmente vacío. La fina capa de optimismo comenzó a resquebrajarse bajo la presión del calor y la ansiedad creciente. La carretera se hizo más estrecha, el pavimento más irregular. El mapa, un viejo papel amarillento que venía con la escritura, indicaba un desvío, un camino de tierra apenas marcado. El coche protestó, sus neumáticos patinando sobre la grava suelta. El corazón de Elisa latía con fuerza contra sus costillas. Estaban completamente solos. No habían visto otro coche en más de una hora. El aislamiento del lugar, que en su mente había parecido una promesa de paz, ahora se sentía como una amenaza inminente, un presagio de lo que estaba por venir. Finalmente, tras una curva cerrada que casi hace que el coche se salga del camino, lo vieron. La palabra «granero» había evocado en la mente de Elisa
una imagen rústica, quizás descuidada, pero con un encanto bucólico. La realidad fue un golpe brutal en el estómago. En lo alto de una pequeña colina, recortada contra el cielo azul pálido, se alzaba una estructura esquelética y vencida. No era un granero, era el fantasma de uno. Maderos podridos se combaban hacia adentro, como las costillas de un animal muerto hace mucho tiempo. El tejado, o lo que quedaba de él, tenía agujeros tan grandes que un hombre podría pasar a través de ellos. El silencio del lugar era antinatural, profundo, como si ni siquiera los pájaros se atrevieran a cantar cerca. La pequeña llama de esperanza que Elisa había alimentado durante todo el viaje se extinguió de golpe, ahogada por una ola de puro pavor. Sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero las contuvo. No podía derrumbarse, no todavía, no frente a sus hijos, que miraban la ruina con una mezcla de asombro y miedo en sus rostros. Elisa apagó el motor y el silencio que siguió fue aún más abrumador. El único sonido era el del viento, un silbido bajo y constante que se colaba por las tablas rotas del granero, produciendo un lamento fantasmal. Salió del coche, sus piernas temblorosas. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo y a vegetación seca. Caminó lentamente hacia la estructura, cada paso una confirmación de su catástrofe. La madera, gris y astillada por décadas de sol y lluvia, parecía a punto de desmoronarse al tacto. Una pared entera se había venido abajo, dejando el interior expuesto a los elementos. Miró a su alrededor. El terreno estaba cubierto de maleza alta y seca, espinos que se agarraban a su ropa. A lo lejos, muy a lo lejos, podía distinguir el tejado de una casa, un punto solitario en la inmensidad del campo. El sentimiento de aislamiento era total, absoluto. Eran una mota de polvo en un lienzo hostil y vacío. Su corazón se encogió en su pecho, un músculo dolorido y agotado. Había cometido un error terrible. La puerta principal, una enorme plancha de madera oscura, colgaba de un solo gozne oxidado. Elisa tuvo que usar todo el peso de su cuerpo para empujarla, y el sonido que produjo fue un chirrido largo y agónico que pareció rasgar el aire. Fue el sonido de la descomposición, de un abandono que se había prolongado durante generaciones. Una nube de polvo y paja seca se levantó, haciéndola toser, pero fue el olor lo que la golpeó primero. Una pared invisible y nauseabunda, un hedor denso a humedad estancada, a moho que había crecido sin control en la oscuridad. Debajo de eso, el olor agrio y penetrante de los excrementos de roedores y más profundo aún, el aroma terroso de la podredumbre, de la madera y el heno convirtiéndose lentamente en polvo. Elisa se llevó una mano a la boca, luchando contra las náuseas que le subían por la garganta. Era el olor de la desesperanza, un perfume fétido que se adhería a la ropa y al alma. Sofía empezó a llorar en voz baja, escondiendo la cara en la falda de su madre. Era un infierno. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elisa dio un paso adentro, seguida de cerca por sus hijos que se aferraban a ella. La penumbra del interior era casi total, rota solo por los haces de luz que se colaban por los agujeros del tejado. Esas columnas de luz iluminaban un espectáculo de desolación. Montañas de heno viejo y podrido se amontonaban en las esquinas, cubiertas de telarañas tan densas que parecían sudarios grises. El suelo era una mezcla irregular de tierra apisonada, piedras y décadas de suciedad acumulada. Viejas herramientas agrícolas oxidadas yacían abandonadas donde habían caído, consumidas por el óxido. El aire era frío, a pesar del calor del exterior, una frialdad húmeda que se metía en los huesos. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esto no era un refugio, era una tumba, un lugar donde las esperanzas iban a morir. Miró las caras asustadas de sus hijos y sintió cómo su propio terror se multiplicaba, reflejado en sus ojos inocentes. El silencio era pesado, expectante. De repente, un sonido rápido y rasposo rompió el silencio. Un correteo en la oscuridad de una esquina. Lucas soltó un grito ahogado y señaló con un dedo tembloroso. Una rata, grande y gorda, se escabulló de un montón de paja y desapareció en un agujero en la pared. Sofía chilló.
un sonido agudo de puro pánico, y se abrazó a la pierna de Elisa con una fuerza desesperada. Elisa sintió su propio cuerpo tensarse, su pulso acelerarse. No era solo la suciedad y el abandono. El lugar estaba vivo, pero con una vida que se arrastraba por las sombras, una vida de alimañas y decadencia. Podía oír más susurros y movimientos en la penumbra, el eco de pequeñas patas sobre la madera podrida. La sensación de ser observada era abrumadora. Este no era un espacio vacío. Estaban invadiendo un territorio que había sido reclamado por criaturas que prosperaban en la oscuridad y la podredumbre. El miedo de Elisa ya no era una abstracción sobre el futuro. Era una presencia física, inmediata y amenazante, que respiraba en la misma habitación que ellos. En un intento desesperado por encontrar alguna señal de civilización, Elisa palpó la pared cerca de la entrada, buscando a ciegas un interruptor de la luz. Sus dedos solo encontraron la superficie áspera y astillada de la madera podrida. No había cables, ni enchufes, ni rastro de electricidad. Luego, sus ojos buscaron frenéticamente una fuente de agua, un grifo, una bomba manual, cualquier cosa. No había nada. La cruda realidad la golpeó con la fuerza de un mazazo. Sin electricidad, sin agua corriente. Estaban a kilómetros de la aldea más cercana, sin dinero y sin forma de hacer este lugar remotamente habitable. La idea de pasar una sola noche aquí era aterradora. La visión de plantar un huerto y coser para los vecinos se disolvió en una burla cruel. ¿Cómo podrían vivir aquí? ¿Cómo podría mantener a sus hijos seguros y limpios en esta posilga? El pánico comenzó a cerrarle la garganta, dificultándole la respiración. Estaba atrapada. Había conducido a su familia directamente a una trampa sin salida, un monumento a su propio fracaso. Mirando a través de una de las aberturas en la pared, Elisa vio una figura a lo lejos. Un hombre, de pie junto a un tractor detenido en un campo cercano, la observaba fijamente. Una oleada de alivio la recorrió. Un vecino. Quizás podría pedir ayuda, un poco de agua, información. Levantó una mano en un saludo tentativo, una sonrisa forzada en su rostro. La reacción del hombre fue un golpe helado. En lugar de devolver el saludo, se giró bruscamente, subió a su tractor y se alejó sin mirar atrás, levantando una nube de polvo. El rechazo fue tan claro y tan inmediato que dejó a Elisa sin aliento. No era indiferencia, era una hostilidad deliberada. Recordó entonces los susurros que su madre había mencionado una vez, sobre la maldición de la propiedad, sobre la muerte sospechosa de su tío abuelo. La gente local no solo era desconfiada, le tenían miedo a este lugar, y ahora ese miedo se extendía a ella y a sus hijos. No solo estaban aislados físicamente, eran parias, marcados por la historia sombría de la tierra que ahora, para su desgracia, era suya. Fue la gota que colmó el vaso. La fachada de fortaleza que Elisa había mantenido durante meses finalmente se derrumbó. Apoyó la frente contra la madera fría y podrida del granero y un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. Ya no había nada que hacer, ningún plan que trazar, ninguna esperanza a la que aferrarse. Había tocado fondo, había arrastrado a sus hijos desde la pobreza de la ciudad a la miseria absoluta del campo. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a correr por sus mejillas, trazando surcos limpios en el polvo que cubría su rostro. Lloró en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos de pura desesperación. Lloró por su marido perdido, por la vida que le habían robado y, sobre todo, por su fracaso como madre. La vergüenza era un fuego que la consumía por dentro. ¿Cómo había podido pensar que esto era una solución? ¿Cómo había sido tan ingenua, tan estúpidamente desesperada? El viento que gemía a través del granero parecía burlarse de ella, un coro fúnebre para su esperanza muerta. Lucas se acercó a ella en silencio y le tiró del borde de la camisa. Elisa bajó la mirada y vio su rostro, pálido y serio, sus ojos grandes y oscuros llenos de una preocupación que ningún niño de 8 años debería conocer. «Mamá», dijo en voz baja, «¿estás bien?» Su vocecita, tan frágil en la inmensidad de aquel lugar desolado, fue como un cuchillo en el corazón de Elisa. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en el pequeño hombro de su hijo para que no viera sus lágrimas.
Sintió el pequeño cuerpo de Sofía presionarse contra su espalda, buscando refugio. «Tengo miedo, mamá», susurró Lucas contra su pelo, y esas 3 palabras la rompieron por completo. Su miedo ya no era solo suyo, ahora era una manta pesada que asfixiaba también a sus hijos. Ella era su protectora, su única fuente de seguridad en el mundo, y los había llevado al lugar más aterrador que podían imaginar. El sentimiento de culpa era tan abrumador que apenas podía respirar. Les había fallado de la peor manera posible. A medida que la tarde avanzaba, la luz dorada del sol poniente se filtraba por los agujeros del techo, creando largas y ominosas sombras que se retorcían y danzaban como espectros. El granero, que ya era siniestro a la luz del día, se transformaba en una auténtica casa de pesadillas. Cada crujido de la madera vieja sonaba como un paso, cada susurro del viento como una voz malévola. Elisa sabía que no podían quedarse en el coche, era demasiado pequeño y no ofrecía ninguna protección real. Con un esfuerzo sobrehumano, apartó un montón de heno menos podrido en una de las esquinas más resguardadas del viento y extendió la única manta que tenían. Era un refugio patético, una pequeña isla en un océano de suciedad y miedo. Se sentó en el suelo frío y polvoriento y atrajo a sus hijos hacia ella, envolviéndolos con sus brazos en un intento inútil de crear una barrera de calor y seguridad contra la noche que se cernía sobre ellos. El frío ya comenzaba a calar en sus huesos. La oscuridad cayó como un telón negro y pesado, trayendo consigo una nueva sinfonía de sonidos aterradores. El ulular de una lechuza en la distancia, el chirrido agudo de los murciélagos que salían de sus refugios en el techo roto y el constante e inquietante correteo de las ratas en la oscuridad, cada vez más audaces. Elisa permanecía inmóvil, abrazando a sus hijos que temblaban contra ella, a veces de frío, a veces de miedo. Sus ojos estaban abiertos de par en par en la negrura, esforzándose por ver amenazas invisibles. Cada sombra parecía un monstruo, cada sonido una promesa de violencia. El hedor a moho y podredumbre era aún más fuerte en el aire nocturno y quieto. Había llegado al punto más bajo de su vida, viuda, sin un céntimo, abandonada en una ruina maldita con sus 2 hijos aterrorizados. No había escapatoria, no había un mañana mejor. Solo había la oscuridad opresiva de aquel granero y la certeza helada de que la esperanza, finalmente, había muerto. Su viaje no había terminado en un nuevo comienzo, sino en el fondo de un pozo oscuro y profundo. Elisa se sentía completamente vacía, una cáscara hueca despojada de toda emoción, excepto del miedo primordial que la mantenía alerta. Su estómago se retorcía de hambre, un dolor sordo que se sumaba a la angustia de su corazón. Escuchaba la respiración acompasada de Sofía, que finalmente se había dormido por puro agotamiento, y el temblor ocasional de Lucas, que luchaba por mantenerse despierto, como si su vigilancia pudiera protegerlos. El frío del suelo de tierra se filtraba a través de la delgada manta, entumeciendo sus miembros. Se preguntó qué haría cuando saliera el sol. No tenían comida, ni agua, ni a nadie a quien recurrir. La imagen del vecino dándole la espalda volvía a su mente una y otra vez. Estaban solos, terriblemente solos. Miró hacia arriba, a través de uno de los agujeros del techo, y vio un trozo de cielo nocturno, salpicado de estrellas increíblemente brillantes y lejanas. Eran hermosas, pero su belleza era fría e indiferente. Parecían burlarse de su pequeña e insignificante tragedia. En ese momento, en la oscuridad de un granero olvidado, Elisa se sintió la persona más sola del universo. A la mañana siguiente, el frío y el hambre eran presencias físicas y crueles. Elisa se despertó con el cuerpo dolorido, la dura realidad cayendo sobre ella como una losa. Pero al ver los rostros dormidos de sus hijos, acurrucados juntos en busca de un calor que ella apenas podía proporcionar, una chispa de feroz determinación se encendió en su interior. No podía rendirse, no allí, no así. Se levantó, sus movimientos rígidos por el frío, y miró a su alrededor. El caos y la suciedad del granero eran un reflejo de su propia vida. Decidió que, si iban a sobrevivir, necesitaban reclamar un pedazo de este lugar, transformarlo de una tumba a un refugio, por precario que fuera.
Era un acto de desafío contra la desesperación. Encontró una vieja escoba con las cerdas casi desaparecidas y, con una resolución sombría, comenzó a barrer. El simple acto de limpiar, de imponer un mínimo de orden en el caos, se sintió como el primer golpe en una larga y ardua batalla por su dignidad y la de su familia. El trabajo era extenuante. Con cada barrido, levantaba nubes de polvo y paja mohosa que se le metían en la garganta y en los ojos, haciéndola toser hasta que le dolía el pecho. Debajo de las capas de podredumbre, el suelo era una mezcla desigual de tierra, piedras y décadas de mugre compactada. Sentía el sudor frío en su espalda, y sus músculos, ya debilitados por la mala nutrición y el agotamiento emocional, ardían con cada movimiento. Pero había una extraña catarsis en el esfuerzo físico. Con cada montón de basura que apartaba, sentía que no solo limpiaba el suelo, sino que también despejaba una pequeña parte de la niebla de desesperanza que nublaba su mente. No era solo heno y polvo lo que barría, era el sentimiento de impotencia, la vergüenza del fracaso. Cada centímetro de suelo limpio era una pequeña victoria, una declaración silenciosa de que todavía estaba viva, de que todavía estaba luchando. El sonido rítmico y áspero de la escoba contra el suelo era el único sonido, un latido constante de resistencia en el corazón del abandono. Lucas se despertó, no por el frío, sino por el ruido constante que hacía su madre. Al verla moverse como un fantasma entre los haces de luz polvorienta, sintió la necesidad de escapar de la quietud y el miedo de su rincón. Para un niño de 8 años, incluso una ruina puede convertirse en un patio de recreo. Empezó a explorar, saltando sobre vigas caídas e imaginando que era un aventurero en un castillo olvidado. Mientras corría por el espacio central que su madre había despejado, su pie aterrizó en un tablón de madera. Pero el sonido no fue el crujido familiar de la madera vieja. Fue un toc, sordo, hueco y profundo. Un sonido que no encajaba. Se detuvo. El juego olvidado. Su instinto infantil alertado de que algo era diferente. Volvió a pisar el tablón, con más fuerza. Toc. El sonido tenía una resonancia extraña, como si hubiera un espacio vacío debajo. Se arrodilló, pasando sus pequeños dedos por la superficie de la madera. Fue entonces cuando, lleno de la emoción de un descubrimiento secreto, corrió hacia su madre. «¡Mamá, ven! ¡El suelo hace un ruido raro!», gritó Lucas, su voz resonando con un entusiasmo que Elisa no había oído en meses. Inicialmente, el agotamiento la hizo querer ignorarlo, pero la chispa en los ojos de su hijo, una luz que ella creía extinguida, la conmovió. Dejó la escoba a un lado y siguió a Lucas hasta el centro del granero. «Pisa aquí», le indicó él. Elisa, escéptica, obedeció. En el instante en que su peso cayó sobre el tablón, sintió la vibración y escuchó el mismo sonido hueco y anómalo. Toc. No era un crujido de podredumbre, era el sonido de una tapa sobre un vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación eléctrica que no era miedo, sino una intensa intriga. Se arrodilló y examinó el tablón. No había clavos. Los bordes estaban cortados con una precisión que no correspondía al resto de la construcción. Parecía diseñado para encajar, no para ser fijado. Esto no era un accidente ni una casualidad, era deliberado. Era un secreto esperando en el corazón mismo de su desesperación. Con el corazón latiéndole con una nueva energía, Elisa buscó algo para hacer palanca. Encontró una vieja barra de hierro, pesada y oxidada, y metió el extremo en la fina grieta del tablón. El sonido del metal raspando la madera fue agudo, un grito que rompió el silencio. Hizo palanca con todas sus fuerzas, sus músculos tensos. La madera protestó con un gemido, pero finalmente cedió. Con la ayuda de Lucas, levantaron y apartaron el pesado tablón. Debajo, en la tierra apisonada y oscura, la decepción casi la golpea. ¿Nada? Pero entonces Lucas señaló algo. Semioculta en la tierra, había una pequeña anilla de metal oscuro, casi negra. No estaba oxidada. Era de bronce, fría y sólida al tacto. Estaba unida a una trampilla de madera reforzada, perfectamente camuflada. El descubrimiento la dejó sin aliento. ¿Quién se tomaría tantas molestias? El miedo volvió, pero era un miedo diferente.
teñido de una curiosidad febril. Agarró la anilla helada, el metal transmitiendo un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra. Tiró con todas sus fuerzas. La trampilla, sellada por décadas de inercia, se resistió. Elisa gruñó, sus pies resbalando en el suelo polvoriento. Con un último tirón desesperado, la puerta cedió con un chirrido agónico de metal y madera y se abrió lentamente, revelando un cuadrado de negrura absoluta. Un soplo de aire viciado, frío y con olor a piedra y a tiempo detenido, surgió de la abertura. Era el olor de un lugar sellado, de un secreto guardado durante mucho tiempo. El terror y la fascinación luchaban en su interior. Sabía que bajar allí era una locura, pero quedarse arriba en la miseria conocida era una sentencia de muerte lenta. Corrió al coche y encontró su vieja linterna, rezando para que funcionara. Un débil haz amarillento cobró vida, un arma frágil contra la oscuridad. Apuntó la luz hacia el agujero, revelando una empinada escalera de piedra que descendía a lo desconocido. Dejó a Lucas arriba como su guardián y comenzó a bajar, cada paso hundiéndola más en el silencio y el misterio. Al llegar al fondo, la luz de la linterna reveló un espacio que la dejó atónita. Era una pequeña bóveda, de no más de 2 metros cuadrados, completamente forrada con planchas de metal remachadas. Alguien había construido una caja fuerte bajo tierra, un santuario impenetrable contra la humedad y el tiempo. El aire era frío y quieto, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. En el centro, sobre una pequeña tarima de madera, había 2 cajas de metal cerradas con pesados candados, y junto a ellas un diario encuadernado en cuero oscuro. Se arrodilló, su mano temblando al tocar la cubierta del diario. La historia estaba allí, podía sentirlo. Pero primero, las cajas. La frustración la golpeó al ver los candados. No tenía llave. Impulsada por una desesperación renovada, subió corriendo, encontró una piedra pesada y volvió a bajar. Con una furia nacida de la necesidad, golpeó el primer candado una y otra vez, el sonido metálico ensordecedor en el espacio cerrado. Finalmente, con un crujido de metal torturado, el candado se rompió. Elisa contuvo la respiración, el brazo dolorido por el esfuerzo. Levantó la pesada tapa, apuntó el haz de la linterna al interior y un grito ahogado se escapó de sus labios. La luz explotó en 1000 puntos de brillo, refractada por decenas de piedras de formas irregulares. No eran piedras cualquiera, eran diamantes. Diamantes en bruto, del tamaño de la uña de su pulgar, llenando la mitad de la caja. Sintió que el mundo se inclinaba y tuvo que apoyarse en la pared metálica para no caer. Metió la mano. El tacto de las piedras frías y afiladas era irreal. Levantó un puñado y los destellos danzaron en la palma de su mano sucia. Una risa, al borde de la histeria, brotó de su garganta. Hacía unas horas era indigente. Ahora sostenía una fortuna que su mente no podía comprender. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de un shock tan profundo que anulaba toda otra emoción. Era imposible. Era un milagro nacido en el infierno. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, rompió el segundo candado. La segunda caja contenía aún más diamantes, algunos notablemente más grandes. La magnitud de la riqueza era vertiginosa, mareante. Era una salvación tan absoluta que parecía una trampa. Y mientras la euforia inicial se desvanecía, fue reemplazada por una pregunta fría y pesada. ¿De dónde venía todo esto? Ninguna fortuna así se gana limpiamente y se entierra en un agujero. El pensamiento de la maldición del granero volvió con una nueva y siniestra claridad. Su mirada se posó en el diario. Los diamantes eran el qué, el diario era el por qué. Con manos temblorosas, desató la correa de cuero y abrió la tapa. La primera página que vio estaba fechada en 1943. La caligrafía, desvaída pero clara, comenzó a revelar una historia terrible. Palabras como wolframio, contrabando, prisioneros y culpa saltaban de las páginas. Su tío abuelo y un socio, un poderoso cacique local, habían operado una mina ilegal usando mano de obra esclava para vender el mineral a la Alemania nazi. El diario era una confesión. Los diamantes eran el pago ensangrentado de su tío abuelo.
una fortuna nacida del sufrimiento de otros. Consumido por la culpa, había escondido el tesoro y escrito el diario con la intención de denunciar a su socio, pero murió en un sospechoso accidente de camión antes de poder hacerlo. La maldición del granero no era un fantasma, era una mentira, una historia de miedo difundida por el cacique para mantener a todos alejados del secreto enterrado. De repente, todo encajó. La hostilidad de los vecinos, el abandono, el miedo que impregnaba el lugar. Elisa cerró el diario de golpe, el sonido rotundo en la quietud de la bóveda. Acababa de desenterrar no solo una fortuna, sino un crimen atroz y un secreto que había permanecido oculto durante casi un siglo. Subió la escalera, saliendo de la oscuridad del pasado. La mujer desesperada que había bajado ya no existía. En su lugar estaba la heredera de un tesoro maldito y la guardiana de una verdad peligrosa que podía costarle la vida. Esa noche, mientras sus hijos dormían un sueño inquieto sobre la manta, Elisa no se atrevió a cerrar los ojos. La luz de una única vela parpadeante proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes podridas del granero. El tesoro, vuelto a guardar en su escondite subterráneo, ya no era una fuente de euforia, sino un peso aplastante en su alma. Tenía en sus manos el diario, la cubierta de cuero fría y extrañamente viva bajo sus dedos temblorosos. El olor a papel viejo y a tinta desvaída se mezclaba con el hedor a moho del granero, creando una atmósfera de confesión y decadencia. Su corazón latía con un ritmo pesado y febril, no por la emoción del descubrimiento, sino por el terror de la verdad que contenía. Sabía que al leer esas páginas, invitaría a los fantasmas del pasado a entrar en su miserable presente, y que nada, nunca, volvería a ser igual. La llama de la vela se agitaba con la corriente de aire, como si el propio granero contuviera la respiración. Con un nudo helado en el estómago, abrió el diario. La caligrafía de su tío abuelo, apretada y nerviosa, llenaba cada página. Empezó a leer, y la historia la absorbió, arrastrándola a un pasado oscuro y brutal. El diario comenzaba con esperanza, hablando de una sociedad con un hombre influyente de la comarca, un tal don Ricardo. Juntos, explotarían un filón de wolframio descubierto en unas tierras cercanas, un mineral valiosísimo en una Europa en guerra. Su tío abuelo describía a Ricardo como un hombre carismático y ambicioso, alguien con las conexiones necesarias para hacerlos a ambos inmensamente ricos. Las primeras entradas estaban llenas de sueños de prosperidad, de escapar de la miseria de la posguerra. Elisa sintió una punzada de amarga ironía. Los mismos sueños desesperados que la habían traído a ella a este mismo lugar, 70 años después, habían sido el principio de la pesadilla de su antepasado. El papel se sentía frágil, como si el peso de los secretos pudiera desintegrarlo. A medida que avanzaba, el tono del diario se oscurecía, volviéndose febril, casi demente. La palabra prisioneros apareció por primera vez y Elisa sintió una náusea repentina. Su tío abuelo describía cómo don Ricardo, usando su influencia con el nuevo régimen, consiguió una fuente inagotable de mano de obra barata. No eran simples trabajadores, eran prisioneros políticos, hombres cuyos únicos crímenes habían sido defender la República. El diario los describía como espectros hambrientos, obligados a trabajar hasta la muerte en las entrañas de la tierra por un trozo de pan duro. Mano de obra esclava, escribió su tío abuelo en una frase que Elisa leyó una y otra vez, las palabras grabándose a fuego en su mente. Vendían el wolframio, el mineral de la muerte, a intermediarios que lo hacían llegar a la Alemania nazi para blindar sus tanques. Sintió el sudor frío recorrer su espalda. La fortuna que yacía bajo sus pies no estaba maldita. Estaba manchada de sangre. Las páginas siguientes detallaban cómo don Ricardo, paranoico ante la idea de dejar un rastro de papel, organizó un sistema de pago secreto. El dinero oficial era una miseria. La verdadera ganancia llegaba en forma de diamantes en bruto, contrabandeados desde Amberes a través de Portugal. Esas piedras brillantes, escondidas ahora en la oscuridad bajo el granero, eran el precio de cientos de vidas robadas, el pago por alimentar la maquinaria de guerra más monstruosa de la historia.
La culpa de su tío abuelo supuraba en cada frase. Escribía sobre las caras demacradas de los hombres, sobre el sonido de la tos en la oscuridad de la mina, sobre el silencio que seguía a la muerte de un trabajador. La fortuna se había convertido en un veneno que le corroía el alma. Había intentado romper la sociedad, pero Ricardo se había reído de él. «Estamos juntos en esto hasta el final», le había dicho, sus palabras una promesa y una amenaza. Elisa cerró los ojos, imaginando el terror de su pariente, atrapado en un pacto con el diablo. La última sección del diario era una confesión en toda regla. Atormentado por las pesadillas, su tío abuelo decidió esconder su parte de la fortuna y usar el diario como prueba para denunciar a don Ricardo. Planeaba llevarlo a un contacto en Madrid, un periodista que no temía al régimen. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. «Mañana lo haré», escribió. «Que Dios me perdone por mi cobardía y por el mal que he permitido. He saboteado mi propio camión de una forma que parezca un fallo mecánico. Si no regreso, es que Ricardo lo ha descubierto». Elisa dejó caer el diario sobre su regazo, su cuerpo temblando incontrolablemente. La historia oficial decía que su tío abuelo había muerto cuando los frenos de su camión fallaron en un puerto de montaña. No fue un accidente, fue un asesinato. La maldición del granero era una historia inventada por Ricardo para asegurarse de que nadie, nunca, se acercara lo suficiente para desenterrar su crimen, y ella lo había hecho. El silencio de la noche ya no era vacío, sino que estaba lleno de fantasmas. Elisa miró a su alrededor, al granero en ruinas, y lo vio con nuevos ojos. No era solo un edificio abandonado, era un mausoleo, una tumba para un hombre que intentó hacer lo correcto y para los secretos que murieron con él. Los diamantes bajo el suelo ya no representaban la salvación. Eran una prueba, un legado de sangre, una responsabilidad aterradora. Miró los rostros pacíficos de sus hijos dormidos y un nuevo tipo de miedo, mucho más profundo y afilado que el miedo a la pobreza, la atravesó. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de un monstruo que todavía estaba vivo, que era dueño de toda la comarca y que había matado una vez para proteger este secreto. Y ahora, la sobrina nieta del hombre al que silenció estaba durmiendo justo encima de su tesoro maldito. La revelación la dejó paralizada, atrapada entre un pasado sangriento y un futuro mortalmente peligroso. De repente, un sonido rompió el silencio sepulcral de la noche. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar. No era el viento, ni el ulular de una lechuza. Era el zumbido grave y potente de un motor de coche moderno, acercándose por el camino de tierra. El corazón de Elisa dio un vuelco violento. Se puso de pie de un salto, el pánico apoderándose de ella. ¿Quién podría ser, a estas horas, en este lugar olvidado por Dios? El sonido se hizo más fuerte, el crujido inconfundible de los neumáticos sobre la grava seca. Un par de faros cegadores barrieron la fachada del granero, entrando por las aberturas de la pared y bañando el interior en una luz blanca y fantasmal. Sus hijos se movieron, despertándose por la luz y el ruido. Elisa actuó por puro instinto. Agarró el diario, lo metió debajo de la manta sobre la que dormían los niños y susurró: «Silencio, no hagáis ruido», su voz temblorosa y apenas audible. El coche se detuvo justo delante de la entrada. El motor se apagó y el silencio que siguió fue aún más tenso y amenazador que el ruido. Elisa contuvo la respiración, cada fibra de su ser en alerta máxima. Oyó el clic de una puerta de coche al abrirse y cerrarse, un sonido limpio y pesado. Luego, pasos lentos y deliberados sobre la tierra seca, acercándose a la entrada del granero. No eran los pasos vacilantes de un vecino curioso, eran los pasos de alguien que caminaba como si la tierra le perteneciera. Elisa se agachó junto a sus hijos, rodeándolos con sus brazos, su cuerpo formando un escudo inútil. Lucas la miraba con los ojos muy abiertos, el miedo reflejado en su rostro. La figura de un hombre apareció en la entrada, su silueta recortada contra la pálida luz de la luna. Era alto, aunque ligeramente encorvado por la edad, pero la sombra que proyectaba parecía llenar todo el granero. El hombre dio un paso hacia la luz de la vela y Elisa pudo verle la cara. Era un anciano, de más de 90 años,
pero sus ojos oscuros y pequeños brillaban con una agudeza depredadora. Vestía un traje caro y perfectamente planchado, una visión surrealista en medio de la podredumbre y la suciedad. Su piel era como pergamino, pero su postura irradiaba un poder inquebrantable. Sostenía un elegante bastón con empuñadura de plata que golpeó suavemente contra el suelo. El sonido resonó como un martillo de juez. «Buenas noches», dijo. Su voz sorprendentemente firme y suave, pero con un filo helado que hizo que a Elisa se le erizara el vello de la nuca. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin rechistar. «¿Es usted la sobrina nieta de Arturo?», preguntó, aunque no sonaba como una pregunta, sino como una afirmación. El nombre de su tío abuelo en sus labios sonó como una profanación. Elisa solo pudo asentir, incapaz de encontrar su voz. El miedo le había sellado la garganta. «Mi nombre es Ricardo, don Ricardo». Se presentó con una leve inclinación de cabeza que era más una burla que una muestra de respeto. Conocí a su tío abuelo, un hombre complicado. Una pena lo de su accidente. La forma en que pronunció la palabra accidente envió un escalofrío por la espina dorsal de Elisa. Era deliberado, una prueba. Vio cómo los ojos del anciano recorrían el miserable interior del granero, deteniéndose en los rostros asustados de sus hijos, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus finos labios. La sonrisa no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos como el hielo. Se estaba deleitando con su miseria, con su vulnerabilidad. Elisa sintió un odio puro y ardiente mezclado con su terror. Estaba frente al hombre del diario. Estaba frente al monstruo que había atormentado a su familia durante casi un siglo. «He oído que se había mudado aquí», continuó don Ricardo, su voz rezumando una falsa compasión. «Una mujer sola con 2 niños. Este no es lugar para ustedes. Es peligroso. Está abandonado». Caminó un poco por el espacio, golpeando una viga podrida con su bastón. Un trozo de madera cayó al suelo con un ruido sordo. «Veo que ha estado limpiando», comentó, sus ojos fijos en el área donde Elisa había barrido, el área justo encima de la trampilla. Elisa sintió que su corazón se detenía. Él lo sabía, o lo sospechaba. La visita no era una coincidencia. Había venido a medirla, a ver si la desesperación la había llevado a descubrir algo que no debía. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía tocarla. Se sentía como un ratón acorralado por una serpiente vieja y paciente, que sabía que solo tenía que esperar el momento adecuado para atacar. «Quiero ayudarla», dijo don Ricardo, su voz ahora un susurro conspirador. «Esta propiedad no vale nada. Es una ruina, una carga, pero yo podría quitársela de las manos. Por los viejos tiempos, por la memoria de su tío abuelo, le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo». Sacó un fajo de billetes del bolsillo interior de su chaqueta. El dinero parecía una fortuna para Elisa, que no tenía ni un céntimo. Podría cogerlo, meter a sus hijos en el coche y desaparecer para siempre, lejos de este lugar maldito y de este hombre aterrador. Pero sus ojos se encontraron con los de él, y vio el brillo triunfante, la certeza de que su oferta era una jaula. Sabía que el valor de lo que había bajo sus pies era miles de veces superior, y sabía que aceptar ese dinero sería el último insulto a la memoria de los hombres que habían muerto para crear esa fortuna. «Es una oferta muy generosa, don Ricardo», susurró Elisa, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. La vacilación de Elisa pareció borrar la fina capa de amabilidad del rostro del anciano. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. «Piénselo bien, señoras», y dijo, su tono ahora notablemente más duro. «Es una oportunidad única. Esta comarca puede ser muy solitaria, muy impredecible». Dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un siseo amenazador. Las cosas se rompen, los edificios viejos se derrumban. Su mirada se desvió hacia Lucas y Sofía, que se acurrucaban contra su madre. «Y a veces», continuó lentamente, «cada palabra cargada de veneno, ocurren accidentes lamentables, especialmente a una mujer sola con 2 niños pequeños que no tiene a nadie que la proteja». La amenaza quedó suspendida en el aire, tan clara y afilada como un cuchillo. No era una sugerencia, era una sentencia.
Don Ricardo se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó lentamente hacia la salida. Cada paso de su bastón sobre la tierra era un golpe de martillo en los nervios de Elisa. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás por encima del hombro. «Tiene 24 horas para aceptar mi oferta. Mañana por la noche, uno de mis hombres vendrá a por su respuesta». Y con eso desapareció en la oscuridad. Elisa oyó la puerta del coche cerrarse, el motor cobrar vida y el sonido del vehículo alejándose hasta que el silencio, ahora 1000 veces más aterrador, volvió a engullir el granero. Se quedó inmóvil, temblando, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada. El dinero manchado de sangre podía ser su salvación o su perdición. La verdad podía liberarlos o enterrarlos para siempre. Tenía 24 horas para tomar una decisión imposible. Y tú, que escuchas esta historia desde la seguridad de tu hogar, ¿qué harías en el lugar de Elisa? ¿Aceptarías el dinero, esa pequeña fortuna ofrecida por un monstruo, para garantizar la huida y la supervivencia inmediata de tus hijos, enterrando la verdad para siempre? ¿O rechazarías el pacto, aferrándote a un diario y a un puñado de diamantes malditos, arriesgándote a enfrentarte a un hombre poderoso y despiadado que ya ha demostrado que es capaz de matar para proteger su secreto? La elección es entre una vida de cobardía comprada con dinero de sangre o una lucha por la justicia que podría costarles la vida a todos. Piénsalo bien. ¿Qué camino escogerías? Elisa se quedó petrificada en la penumbra, el eco de la amenaza de don Ricardo resonando en sus oídos como un veneno. El aire se había vuelto denso, irrespirable. Abrazó a sus hijos con tanta fuerza que casi les hizo daño, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. El ultimátum de 24 horas era una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Su mente era un torbellino de imágenes aterradoras, el rostro depredador de Ricardo, el brillo frío de sus ojos, la promesa de accidentes lamentables. El diario en su regazo se sentía como un trozo de plomo al rojo vivo, una verdad que podía salvarla o incinerarla. Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban y retorcían en el granero. Ya no eran solo sombras, eran los secuaces de Ricardo, los fantasmas de los prisioneros, los monstruos que la acechaban. Sintió la náusea subirle de nuevo, una bilis amarga de miedo puro. Estaba sola, completamente a merced de un asesino. La frágil seguridad que había construido se había desmoronado en un instante, dejándola expuesta y vulnerable en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Cada crujido de la vieja madera del granero era una tortura, cada susurro del viento una advertencia. Elisa no se atrevía a moverse, apenas a respirar. Su cerebro trabajaba a una velocidad febril, sopesando opciones imposibles. ¿Huir? ¿A dónde? Con el coche casi sin gasolina y sin un céntimo en el bolsillo. No llegarían lejos. Ricardo era dueño de todo y de todos en la comarca. Cada camino, cada gasolinera, cada rostro desconocido podría ser una trampa. ¿Luchar? ¿Cómo? ¿Con qué armas? Ella era una costurera, una madre. Él era un cacique con casi un siglo de poder y sangre a sus espaldas, con la Guardia Civil local en su bolsillo. La idea era tan absurda que rozaba la locura. La única opción que parecía remotamente sensata era coger el dinero y desaparecer. Enterrar el secreto y vivir con la culpa, pero al pensar en ello, sintió una oleada de repulsión. Sería traicionar la memoria de su tío abuelo, escupir sobre las tumbas sin nombre de los hombres que habían muerto en la mina. Era una elección entre la muerte física y la muerte del alma. Mientras la noche avanzaba, el cielo exterior comenzó a cambiar. La pálida luz de la luna fue devorada por nubes negras y pesadas que se arrastraban por el horizonte, cargadas de una furia silenciosa. El viento dejó de susurrar y empezó a gemir, un lamento grave y prolongado que se colaba por las rendijas del granero, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono. Elisa sintió la atmósfera opresiva del exterior reflejando su propia tormenta interna. Un relámpago lejano iluminó el campo por un instante, sin sonido, como un flashazo fotográfico de su desolación. Lucas se sobresaltó y se acurrucó más contra ella. La tormenta que se avecinaba no se sentía como un fenómeno natural, sino como un presagio,
una manifestación física de la maldad que había desenterrado. Parecía que el propio cielo estuviera a punto de llorar o de gritar por los crímenes que esa tierra había presenciado. El corazón de Elisa latía al ritmo de los relámpagos silenciosos, un tambor sordo de pánico y anticipación. La noche aún no había terminado con ella. Elisa se sobresaltó al oír un ruido que no era el viento. Un golpe suave pero firme en la desvencijada puerta principal. Su corazón dio un vuelco violento y se detuvo en su garganta. ¿Tan pronto? ¿Ya venían a por su respuesta? Agarró instintivamente la pesada barra de hierro que había usado para forzar la trampilla, su única y patética arma. Susurró a sus hijos que permanecieran absolutamente inmóviles bajo la manta y se arrastró en silencio hacia la entrada, el metal frío de la barra sudando en su mano. «Señora», sonó una voz desde fuera. No era la voz de don Ricardo, ni sonaba como la de un matón. Era una voz anciana, cascada, temblorosa por el frío o el miedo. «Señora, ¿está usted ahí?» Elisa se pegó a la pared, conteniendo la respiración, debatiéndose entre el terror y la curiosidad. ¿Era otra trampa de Ricardo? ¿Un nuevo juego para atormentarla? La voz volvió a llamar, esta vez con más urgencia. «Por favor, señora, vi el coche de don Ricardo. Tenemos que hablar». La mención del nombre del cacique la heló hasta los huesos. Con una precaución infinita, entreabrió la puerta lo justo para ver. A la luz de un relámpago que iluminó la noche, vio a un hombre muy anciano, encorvado y pequeño, envuelto en una manta raída. Era el vecino que había visto en el tractor el día de su llegada, el que le había dado la espalda. Su rostro, surcado por 1000 arrugas, estaba lleno de una urgencia desesperada. Sus ojos, aunque viejos, eran claros y estaban fijos en ella. «Por favor, déjeme entrar. No tenemos mucho tiempo», suplicó en un susurro ronco, mientras las primeras gotas gordas de lluvia comenzaban a caer. Elisa dudó solo un segundo más. La vulnerabilidad en el rostro del hombre, el miedo genuino en su voz, no parecían una actuación. Algo le decía que él no era una amenaza, sino quizás una respuesta. Con el corazón martilleándole en el pecho, abrió la puerta y lo dejó pasar, cerrándola rápidamente tras él. El hombre se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, y el olor a ropa húmeda y a tierra llenó el aire a su alrededor. Se sentía como dejar entrar a un fantasma. «Me llamo Benito», dijo el anciano, su voz un susurro apenas audible por encima del creciente rugido del viento. «Vivía aquí, en la finca de al lado, cuando yo era un muchacho, cuando su tío abuelo, cuando Arturo murió». El nombre de su pariente, pronunciado con una mezcla de familiaridad y dolor, hizo que Elisa se diera cuenta de que este hombre era una reliquia viviente, un testigo del pasado que ella acababa de desenterrar. «He vivido toda mi vida con miedo, señora», con la boca cerrada por el terror que ese hombre, que Ricardo, sembró en esta comarca. Pero cuando vi su coche de lujo aquí esta noche, cuando vi su figura salir de este granero, supe que ya no podía callarme. El diablo ha venido a visitarla, ¿verdad? Elisa, aturdida, solo pudo asentir. El anciano Benito cerró los ojos un instante, como si reuniera el coraje que le había faltado durante 70 años. El primer trueno retumbó en la distancia, un eco grave y profundo que hizo vibrar el suelo del granero. La confesión estaba a punto de comenzar y el cielo parecía dispuesto a ofrecerle una banda sonora. Benito se sentó pesadamente sobre un viejo fardo de heno, sus manos nudosas y temblorosas aferradas a un bastón de madera. «Yo era solo un crío, tendría 14 años. Mi padre trabajaba para su tío abuelo a veces, haciendo recados. Arturo era un buen hombre, ¿sabe? Pero se metió en malos negocios. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a hablar. Se asoció con Ricardo cuando Ricardo aún no era el dueño de todo, solo un ambicioso sin escrúpulos con contactos en el nuevo gobierno». Elisa escuchaba fascinada, su propio miedo eclipsado por la intensidad del relato del anciano. El viento aullaba fuera, golpeando las paredes del granero, como si quisiera entrar y escuchar también. Benito continuó, su mirada perdida en los recuerdos. Ricardo era el diablo. Trajo a aquellos pobres hombres de los campos de prisioneros,
Los vi con mis propios ojos. Eran esqueletos andantes. Trabajaban en la mina de wolframio día y noche. A veces, por la noche, se oían sus lamentos. Y a la mañana siguiente, faltaba alguno. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa. El diario no mentía. Arturo no pudo soportarlo. Prosiguió Benito, su voz quebrándose por la emoción. Intentó salirse, pero Ricardo lo tenía atrapado. Lo oí una vez, discutiendo con él. «Estamos manchados con la misma sangre, Arturo», le dijo Ricardo. «De aquí no se sale vivo sin mi permiso». El anciano tragó saliva. El recuerdo claramente doloroso. La noche antes de que muriera, su tío abuelo vino a nuestra casa. Estaba pálido como un muerto. Le dio a mi padre un sobre con dinero y le dijo que si algo le pasaba, que nos fuéramos lejos. Le dijo que al día siguiente iba a Madrid a contarlo todo, a denunciar a Ricardo. Elisa contuvo el aliento. Esta era la confirmación, la pieza que faltaba en el puzzle del diario. Su tío abuelo no solo había planeado la denuncia, sino que había intentado proteger a los pocos que estaban cerca de él. El sentimiento de orgullo por su pariente se mezcló con el terror creciente. Sabía lo que venía a continuación, la revelación final que Benito había guardado durante toda su vida. El peso de ese secreto era palpable en el aire cargado de la tormenta. Esa noche, continuó Benito, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, yo no podía dormir. Algo me decía que iba a pasar algo malo. Me escapé de casa y me escondí aquí, en este mismo campus entre los olivos. Desde allí se veía la entrada de este granero, y lo vi todo. El anciano se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Elisa, la intensidad de su mirada quemándola. Vi el camión de su tío abuelo aparcado ahí fuera, y vi a dos hombres, dos matones de Ricardo, que todo el mundo conocía, trabajando en él a la luz de una linterna. No estaban arreglando nada, estaban cortando algo. Debajo del motor, pude oír el sonido metálico, el raspar del metal contra el metal. Estaban saboteando los frenos, señora. Lo vi con mis propios ojos. La lluvia comenzó a caer con furia, un torrente que azotaba el techo roto del granero, como si la naturaleza llorara por la injusticia que se estaba revelando. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una sospecha, no era una teoría, fue un asesinato, y tenía al único testigo vivo sentado frente a ella. Al día siguiente, cuando llegó la noticia del accidente en el puerto de montaña, entendí lo que había visto, confesó Benito, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas arrugadas. Mi padre me hizo jurar que nunca diría una palabra. Ricardo nos matará a todos, me dijo, y yo callé. Callé durante la dictadura, cuando una palabra equivocada te llevaba a una cuneta. Callé después, por costumbre, por miedo. He vivido toda mi vida con esa imagen en mi cabeza, con el sonido de la sierra cortando los frenos de un hombre bueno. He vivido como un cobarde. El anciano se derrumbó en sollozos, un llanto silencioso y amargo que había estado contenido durante casi 80 años. Elisa se arrodilló a su lado y, sin pensarlo, le puso una mano en el hombro. En ese instante, no era una extraña, sino una aliada. Una oleada de gratitud y compasión la invadió, barriendo parte de su propio miedo. Ya no estaba sola. Tenía el diario, los diamantes y ahora, lo más importante de todo, un testigo. La verdad no era solo un trozo de papel, ahora tenía una voz humana. De repente, un relámpago cegador iluminó el granero, seguido casi instantáneamente por un trueno tan potente que hizo temblar toda la estructura. Las maderas viejas crujieron y gimieron, y Sofía soltó un grito de terror. La tormenta ya no estaba lejos, estaba justo encima de ellos, desatando toda su furia. La lluvia caía a cántaros, un muro de agua que convertía el mundo exterior en un caos borroso y rugiente. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de viento, lluvia y truenos que parecía el fin del mundo. En medio de ese estruendo, Elisa creyó oír otro sonido, uno que no pertenecía a la tormenta, un zumbido grave y mecánico que luchaba por imponerse al caos. Un motor, el mismo sonido del coche de Ricardo. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró a Benito, y la expresión de pánico en el rostro del anciano le confirmó que él también lo había oído.
No habían esperado 24 horas. La amenaza velada había fracasado y ahora venían a por ellos. El juego de las palabras se había acabado. La violencia estaba a punto de empezar. Benito se puso en pie de un salto, su fragilidad reemplazada por una lucidez alimentada por la adrenalina. «¡Son ellos!», gritó por encima del estruendo de la tormenta. «Ricardo no es un hombre paciente. Sabe que ha estado usted aquí abajo», dijo, señalando el suelo donde estaba la trampilla. «Vienen a por el diario y los diamantes». El pánico se apoderó de Elisa, una ola fría que amenazaba con paralizarla. Sus hijos. Tenía que proteger a sus hijos. Miró a su alrededor, desesperada, buscando una vía de escape inexistente. Estaban atrapados en una caja de madera podrida, con asesinos en la puerta y el apocalipsis desatándose fuera. Las luces de un vehículo barrieron el interior del granero, proyectando sus sombras grotescas y gigantescas en la pared del fondo. El coche se detuvo bruscamente. Se oyeron dos portazos, secos y violentos, que se distinguieron claramente del estruendo de la tormenta. Los pasos, pesados y rápidos, chapoteaban en el barro, acercándose a la entrada. No había tiempo, no había escapatoria. El final había llegado. «¡Rápido!», siseó Benito, agarrando a Elisa del brazo y sacudiéndola de su parálisis. «Por la parte de atrás, hay un hueco en la pared, detrás de aquel montón de heno. Da al monte. Mi casa está a menos de 1 kilómetro, al otro lado del campo, junto al gran roble». La mente de Elisa empezó a funcionar de nuevo, el instinto de supervivencia tomando el control. Corrió hacia sus hijos, los levantó de la manta y los abrazó. «Escuchadme, vamos a jugar a un juego. Tenemos que correr muy rápido y en silencio. ¿Vale? Como si fuéramos espías», les susurró, su voz temblando pero firme. Lucas asintió, su rostro pálido pero decidido. Sofía lloriqueaba, asustada por el ruido y la urgencia. Mientras tanto, Benito corría hacia la trampilla. Con una fuerza que parecía imposible para su edad, la abrió, agarró el diario y metió un puñado de diamantes en los bolsillos de su chaqueta. «¡La prueba!», gritó. «¡Necesitamos la prueba!». Los golpes en la puerta principal comenzaron. Eran golpes brutales, furiosos, que hacían temblar toda la estructura. «¡Abre la puerta, zorra! Sabemos que estás ahí», gritó una voz ronca desde fuera. El golpe se convirtió en un impacto violento, el sonido de una bota o un hombro chocando contra la madera vieja. La puerta gimió, a punto de ceder. «No tengo mucho tiempo para distraerlos», gritó Benito, entregándole el diario a Elisa. «Coge a los niños y corre. No pares por nada del mundo. Corre hacia mi casa, yo iré detrás de ti». Elisa miró al anciano, su corazón inundado de una mezcla de terror y gratitud. Él estaba arriesgando su vida por ellos, por enmendar una vida de silencio. Asintió, incapaz de hablar. Otro golpe atronador contra la puerta, y una de las bisagras saltó con un chirrido metálico. No quedaban más que segundos. Benito sacó algo de su chaqueta. A la luz de un relámpago, Elisa vio que era una vieja escopeta de caza. «Ahora», dijo Benito, con una sonrisa sombría y decidida en su rostro, «es el momento de que el viejo cobarde haga un poco de ruido». Se dirigió a una abertura en la pared opuesta a la que les había indicado. Elisa no esperó más. Agarró a Lucas de una mano y levantó a Sofía en brazos. «Ahora», susurró con urgencia. Se lanzó hacia el montón de heno podrido, apartándolo con una fuerza desesperada. Detrás, tal como Benito había dicho, había un gran agujero en la pared, una herida abierta que daba a la noche negra y rugiente. La lluvia y el viento la golpearon en la cara con la fuerza de un puñetazo. Justo cuando se disponía a salir, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas, un sonido completamente diferente al de la tormenta. ¡Bang! El disparo de la escopeta de Benito lo había disparado al aire desde el otro lado del granero. Oyó los gritos de sorpresa y confusión de los hombres fuera. «¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien más?». La distracción. Benito les había regalado unos segundos preciosos. Sin mirar atrás, Elisa se lanzó a través del agujero, cayendo sobre el barro y la hierba mojada. Se puso en pie de un resbalón y empezó a correr, arrastrando a sus hijos hacia la oscuridad del monte, con el diario presionado contra su pecho
como si fuera su propio corazón. Corría a ciegas, con el único guía del viento y la lluvia azotando su rostro. El suelo era un lodazal traicionero, y sus pies resbalaban a cada paso. Sofía lloraba en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. Lucas corría a su lado, tropezando y cayendo, pero levantándose una y otra vez sin una queja, su pequeña mano agarrada a la de ella con una fuerza increíble. El sonido de la tormenta era su aliado, un manto de ruido que ocultaba su huida. A sus espaldas, oía los gritos furiosos de los hombres que finalmente habían derribado la puerta del granero. «¡No está aquí!», gritó uno. «Se ha escapado por detrás». Elisa sintió una oleada de pánico helado. La linterna de uno de los hombres barrió la oscuridad del campo, su haz de luz danzando peligrosamente cerca de ellos. Se agachó detrás de un arbusto espinoso, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Los espinos le arañaban la piel, pero no sentía dolor. Solo el terror puro y absoluto de ser descubierta, la imagen de sus hijos en manos de esos monstruos. La luz de la linterna se movió en la dirección opuesta, hacia donde Benito había disparado. «Busquemos por allí». El disparo vino de ese lado. La estratagema del anciano había funcionado a la perfección. Les había dado la oportunidad que necesitaban. Elisa no perdió ni un segundo. Se levantó y siguió corriendo, adentrándose más en el monte. Sus pulmones ardían, pidiendo aire, y sus piernas eran de plomo, pero seguía adelante, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. El amor feroz de una madre protegiendo a sus cachorros. El barro se le pegaba a los zapatos, intentando succionarla hacia la tierra. Las ramas de los árboles le arañaban la cara y los brazos, dejando surcos sangrantes. No importaba. Solo importaba seguir moviéndose, alejarse de la luz de la linterna, alejarse de la muerte que la perseguía. La casa de Benito, su única esperanza de salvación, tenía que estar cerca. Se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla en medio del océano. Era su único faro en la noche más oscura de su vida. Podía distinguir vagamente las siluetas de los árboles contra el cielo iluminado por los relámpagos. Buscó desesperadamente una señal, algo que le indicara el camino, y entonces lo vio. A unos 100 metros de distancia, en el borde del campo, se alzaba la silueta masiva y retorcida de un gran árbol solitario, el gran roble. El corazón le dio un vuelco de esperanza. Estaba cerca. Justo en ese momento oyó un ruido a sus espaldas. No era un grito, era un quejido de dolor, seguido del sonido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Se giró instintivamente y a la luz de un relámpago vio una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. La silueta de Benito, en el suelo, y dos figuras enormes de pie sobre él. Lo habían encontrado, la habían salvado, pero a costa de su propia vida. Un grito de angustia y rabia pugnó por salir de su garganta, pero lo ahogó. Llorar por él ahora sería sentenciar a sus hijos a muerte. Tenía que honrar su sacrificio, tenía que llegar a su casa, tenía que hacer que su muerte significara algo. Con lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas, mezclándose con la lluvia, Elisa corrió con una nueva y desesperada determinación. El sacrificio de Benito era ahora el combustible que la impulsaba. Ya no corría solo por miedo, corría por venganza, por justicia. Cada paso doloroso era un golpe contra don Ricardo. Cada metro ganado era una victoria para la memoria de Benito y de su tío abuelo. Vio una débil luz parpadeando entre los árboles cerca del gran roble. Una pequeña ventana iluminada. La casa estaba a solo unos metros. El alivio fue tan intenso que casi se derrumba. Pero oyó gritos a sus espaldas de nuevo. «Allí, hay una luz. Se dirige a la casa del viejo». La habían visto. La carrera no había terminado. Con un último esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia la puerta de la pequeña casa de piedra, golpeándola con el puño mientras intentaba encontrar el picaporte en la oscuridad. «Abran, por favor, ayúdenme», gritó, su voz rota por el agotamiento y la desesperación, mientras los pasos de sus perseguidores chapoteaban en el barro, cada vez más cerca. La puerta se abrió de golpe y Elisa cayó dentro, arrastrando a sus hijos hacia la pequeña y pulcra cocina de Benito.
El contraste con el granero era brutal. Olía a leña quemada y a jabón, no a moho. Un refugio, pero el alivio duró un segundo. Afuera, los gritos de los hombres se acercaban, y el haz de una linterna cortó la oscuridad, barriendo la fachada. El corazón de Elisa latía con la fuerza de un animal enjaulado. El dolor por el sacrificio de Benito era una herida abierta, pero no había tiempo para el duelo. Sus ojos, desesperados, recorrieron la estancia y se posaron en un objeto sobre una mesita de madera. Un viejo teléfono negro de disco, un artefacto de otro tiempo. Las últimas palabras de Benito resonaron en su cabeza. Una orden, una última voluntad, la única salida en medio de la noche. Debía hacer esa llamada. Debía convertir la muerte del anciano en el principio del fin para Ricardo. Se aferró a esa idea, la única tabla de salvación en un océano de terror y lluvia que golpeaba los cristales. Con las manos temblorosas, cubiertas de una mezcla de barro y su propia sangre por los arañazos, Elisa se acercó al teléfono. Junto a él, un trozo de papel amarillento, sujeto con una piedra, mostraba una caligrafía temblorosa. Mi hijo, Javier, Madrid, y un número. La dificultad de usar el viejo disco de marcar parecía una tortura más. Cada giro lento del disco, cada zumbido metálico al volver a su posición, era un sonido atronador en el silencio tenso de la casa. Afuera, una bota golpeó la puerta. «Sabemos que estás ahí dentro. Abre o la echamos abajo». El pánico la hizo equivocarse en un número y tuvo que empezar de nuevo, mientras las lágrimas de frustración y miedo nublaban su vista. Lucas se pegó a su pierna, silencioso y aterrorizado. Finalmente, el último número. El sonido del timbre al otro lado de la línea sonó 1, 2, 3 veces. Cada segundo era una eternidad. Cada segundo era una invitación a la muerte que golpeaba su puerta con una furia creciente. «Dígame». La voz al otro lado era profunda, tranquila, la de un hombre despertado en mitad de la noche. Era Javier. Elisa se rompió. Las palabras salieron de su boca en un torrente caótico y entrecortado. Una mezcla de sollozos y susurros urgentes. Don Ricardo, mi tío abuelo Arturo, el diario, los diamantes. Intentó dar sentido a la locura, pintar con palabras la escena de terror, la huida a través del campo en plena tormenta, los hombres persiguiéndolos, la amenaza de muerte, y entonces tuvo que pronunciar las palabras más duras, las que sellaban su alianza con aquel extraño en la distancia, su padre. Susurró, la voz quebrada por el dolor. «Benito, me ha salvado, los ha distraído, lo han atrapado, lo vi caer». Un silencio pesado, absoluto, cayó sobre la línea. Un silencio tan profundo que Elisa pudo oír el latido de su propio corazón y los golpes cada vez más violentos contra la puerta de madera. En ese silencio se contenía el dolor de un hijo y la furia de un león. El silencio se rompió, pero la voz de Javier ya no era tranquila, era de acero, fría, precisa y cargada de una furia controlada que helaba más que la noche. «Escúcheme con atención, Elisa. Arrastre el mueble más pesado que encuentre y bloquee la puerta. Aléjese de las ventanas. No haga ni un solo ruido. Apague esa luz ahora mismo». No era un abogado cualquiera. Era un especialista en memoria histórica y crímenes de la dictadura. Don Ricardo no era un nombre nuevo para él. Conozco perfectamente a ese monstruo y sé exactamente a quién llamar en Madrid. Gente que está fuera de su alcance. Gente a la que no puede comprar. La ayuda está en camino, pero tardará horas. Su única misión ahora es sobrevivir hasta el amanecer. Por usted, por sus hijos y por mi padre. La línea quedó muerta. Elisa se quedó en la oscuridad total, con el teléfono aún en la mano, sola, aterrorizada, pero por primera vez, no indefensa. Tenía un arma mucho más poderosa que el dinero de Ricardo. Tenía la ley en camino. Días después, el sol caía sobre la comarca extremeña, pero el aire era distinto. La capa de miedo que había oprimido a la región durante 80 años se había evaporado. Al amanecer, un convoy de coches negros sin distintivos, vehículos de la Unidad Central Operativa, había irrumpido en el pueblo con la precisión de un bisturí. La operación fue silenciosa,
rápida y devastadora para el imperio de Ricardo. Desde la ventana de la casa de Benito, ahora un lugar seguro custodiado por agentes de verdad, Elisa lo vio todo. Vio cómo sacaban a don Ricardo de su opulenta mansión. Ya no era el cacique todopoderoso, solo un anciano frágil y desconcertado con unas esposas en las muñecas. Su rostro, una máscara de incredulidad. Su reinado de terror, construido sobre secretos y sangre, se derrumbaba como un castillo de naipes. Los guardias civiles locales, cómplices de su red, eran desarmados y arrestados uno a uno, sus rostros pálidos de pánico, al comprender que su amo había caído, y ellos caerían con él. La noticia explotó en todos los medios de comunicación nacionales. Los titulares eran demoledores. El tesoro nazi de Extremadura. Cae el último cacique del franquismo. La viuda que desenterró 80 años de crímenes. El diario de su tío abuelo, autentificado por expertos, se convirtió en un documento histórico de valor incalculable, una prueba irrefutable de la red de explotación y contrabando que alimentó la maquinaria de guerra nazi desde el corazón de España. Benito, su padre, fue elevado a la categoría de héroe nacional, un mártir cuya valentía póstuma había roto el silencio. Su testimonio, narrado por una Elisa convertida en testigo protegida, junto con los diamantes y la confesión escrita, construyeron un caso blindado. Don Ricardo, enfrentado a cargos por múltiples homicidios, crímenes contra la humanidad y blanqueo de capitales, nunca volvería a ver la luz del día. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente, implacable y absoluta, para limpiar la tierra manchada de sangre. Pasaron los meses, y el juicio se convirtió en un símbolo de la lucha por la memoria histórica. En una sentencia sin precedentes, el juez tomó una decisión que cambiaría la vida de Elisa para siempre. Si bien la fortuna en diamantes, como fruto de un crimen atroz, fue confiscada por el Estado, el tribunal dictaminó que una parte sustancial de su valor fuera entregada a Elisa. No se consideró una herencia, sino una recompensa oficial del Estado por su extraordinario valor cívico, al desmantelar una red criminal que había operado con total impunidad. Su coraje no solo ha traído justicia a las víctimas directas, sino que ha devuelto la dignidad a toda una comarca, declaró el juez en su fallo. El dinero, antes maldito y manchado de sangre, fue purificado por el acto de justicia. Elisa sintió cómo el peso de casi un siglo de secretos, culpas y miedos se desvanecía de sus hombros. Por fin, era libre. Libre para vivir, para reconstruir, para soñar con un futuro que no estuviera teñido de oscuridad. Un año más tarde, la escena ya no es un granero en ruinas impregnado de olor a podredumbre, sino una luminosa cocina bañada por el sol en una tranquila casa con jardín. El aire no huele a moho, sino a bizcocho recién hecho y a café. Lucas y Sofía, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de alegría, pintan en una gran mesa de madera, sus risas llenando cada rincón. Ya no hay miedo en sus miradas, solo la inocencia recuperada. Sus mochilas del colegio, llenas de libros y proyectos, descansan en una silla, promesa de un futuro brillante. Elisa los observa desde el umbral, una sonrisa serena y genuina iluminando su rostro. Su corazón, que durante tanto tiempo fue un músculo agarrotado por el pánico y la desesperación, ahora late con un ritmo tranquilo y pleno, lleno de un amor y una gratitud tan inmensos que a veces le cuesta respirar. La miseria del pasado es solo un eco lejano, el recuerdo de una pesadilla de la que por fin ha conseguido despertar para siempre. Elisa está sentada frente a su máquina de coser. Ya no es la vieja Singer de hierro, símbolo de su lucha por la supervivencia, sino una máquina moderna y silenciosa. Sus manos, antes ocupadas en remendar ropa gastada por unas pocas monedas, ahora se deslizan sobre una tela de seda azul. No cose por necesidad, sino por placer. Está creando un vestido de fiesta para Sofía, una pieza hermosa y llena de vida. El zumbido rítmico de la aguja ya no es un sonido de ansiedad, sino una melodía de creación y esperanza. A su lado, sobre el escritorio, reposa una carta. Es de la fundación anónima que creó con parte del dinero para ayudar a las asociaciones de víctimas del franquismo.
La carta informa del éxito de una excavación que han financiado. Han identificado los restos de 2 desaparecidos. La fortuna nacida de la muerte ahora sirve para dar paz a los muertos y a sus familias. El círculo de redención, por fin, se ha cerrado por completo gracias a su increíble valentía. Elisa sirve la cena, un plato humeante y generoso para cada uno de sus hijos. No hay más hambre, no más contar monedas sobre una mesa fría. Hay abundancia, calor y un futuro lleno de promesas. La mujer que llegó al fondo del pozo en un granero maldito no solo encontró riqueza, sino que forjó con su valentía una redención para su familia, para la memoria de los olvidados y para su propia alma. Se ha convertido en la arquitecta de su propio destino. Una heroína silenciosa cuya historia demuestra que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de coraje puede encender una hoguera de justicia. Si historias de superación y misterio como la de Elisa te inspiran y te atrapan, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Hay muchas más verdades esperando a ser descubiertas en la oscuridad.